Un saludo de la Casa Iglesia Jesús Vive, de acá de en la ciudad de Lund, Suecia. Mensaje para las naciones. El- Todos estamos pendientes de los acontecimientos mundiales, grandes estragos, grandes catástrofes. Ya lo estamos acostumbrando a las crisis de distintas índoles. Y claro que sí, que los que están acostumbrados y nunca supieron de Dios, ni saben de Dios, por supuesto le parece que todo es natural, todo es algo que tenía que ocurrir y el procedimiento va así, y siempre el hombre trata de buscarle la solución de acuerdo a los consejos que reciban. Y la humanidad actualmente está, desde el principio de los tiempos de que se apartó de Dios, de los consejos de Dios, fueron dejando, como hemos dicho otras veces, gradualmente los consejos de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, no han querido reconocer ni de Dios ni que Él creó el universo, ni que Él puso nombre a cada estrella, ni que Él puso con sus medios, Él puso el Sol en la esfera que, ¿no es cierto?, está ahí fijo y la Tierra, los planetas van dando vueltas alrededor de Él. Pero también con la Luna hizo lo mismo y con todos los planetas, ¿no es cierto? También hizo la Tierra y explicó Dios cómo la hizo, cómo hizo un eje en el medio y cómo después tiró los cuatro vientos o tirantes. Pero aún así la ciencia sigue y sigue buscando por sus propios medios cómo se creó el universo. Y todavía insisten en la teoría muy cuestionada de que es imposible que algo que se reviente o explote, de lo que eso quede de vida. Es imposible. Usted tiene una piedra al suelo, se hace pedazo y no queda más que pedazo de piedra. Pero acá hay toda una estructura explicada por la Biblia metódicamente, cómo Dios lo hizo las cosas, y aún así los que no creen en Dios, por supuesto, no creen en lo que la palabra de Dios dice que es la creación. Bueno, allá cada cual con lo suyo. Los mensajes de ahora, de última hora, de todas las iglesias del mundo y todos los que conocen la palabra de Dios y están iluminados por el Espíritu Santo, dicen que es un tiempo de apuramiento porque la venida del Señor está muy cerca. ¿Qué significa la venida del Señor muy cerca? Significa que el sistema de cosas está por llegar a su colapso final. Ahora, para que todo esto llegue a un colapso final, va a tener que haber una tremenda catástrofe, como estamos diciendo, y ya vamos para allá, pero no quieren entender las señales. Ahora, si usted entiende las señales y acepta a Jesús y acepta que las cosas que están sucediendo se pudieron prevenir en su tiempo, pero como que ya ahora es un poco tarde porque la gente ya se acostumbró sin Dios, pero Dios siempre está iluminando, siempre está llamando nuevas almas que ya estaban destinadas y escritas para que recibiesen una iluminación interior, para que ellos puedan saber de que Dios existe y que Dios les tiene un lugar muy precioso junto a Él. Y por medio de ti y de mí puedes tú compartir esto que estás escuchando y hablar de Dios y poder también hacer llegar el mensaje para que otros también puedan salvarse, porque los que se salvan, para un lado, para gozo y placer con Dios, y los que se pierden van para el lago de fuego, donde ahí es un sufrimiento eterno. La cosa es seria, las cosas de Dios no son un juego, y Dios lo dice en su palabra muy dulcemente. Yo tengo todo el amor para darte y todo lo que yo lo he creado para que lo disfruten los que están conmigo. Pero los que me rechazan, los que me repudian, los que se burlan de mí, los que no hicieron caso a los que estaban proclamando la palabra de esos pequeñitos, bueno, también yo no los voy a hacer caso cuando llegue la hora de que ellos se presenten ante mí y sean rechazados, no por Dios, sino que por la palabra de Dios que no la recibieron. Esta palabra los va ellos
a juzgar y a condenar, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su lindo sacrificio y su sangre preciosa, preciosa, que jamás tuvo que haber sido derramada. Tuvo que el Señor obligadamente venir en rescate por nosotros y hacer ese sacrificio, bajar del cielo, ofrecerse, porque la consecuencia de lo que sucedió en ese jardín de Edén cuando fueron engañados nuestros primeros padres carnales, entonces sucedió eso, de que las leyes en el mundo espiritual son distintas a las que estamos acá, pero la obediencia a Dios es la misma allá en el mundo espiritual que en el mundo mundano, carnal que tenemos acá. Y como esa desobediencia fue puesta acá, pero Satanás, el diablo, sabía que también repercutía en la esfera espiritual, él se aprovechó de eso y dijo, aquí está la mía. ¿Cómo se la arregla nuestro Señor Dios, que creó su imagen y semejanza al ser humano? Ahí lo tenía gozándose de todas las cosas. ¿Cómo se la arregla ahora para rescatarlo? Cuando yo con esto, que lo hice desobedecer a él, pongo entera de juicio la palabra de Dios, amén, y o él deja que yo me destruya el mundo de él, o él tiene que hacer un sacrificio muy grande para poder salvarlo. A todo esto Adán y Eva estaban lejos de saber las consecuencias que iban a suceder primeramente. Metía de pata que hacían, entonces estaban desconcertados. Pero Dios dijo, yo por amor creé el mundo y esas criaturas que somos tú y yo, tus padres, todos tus parentelas, tus amistades que tú amas. Y dijo, por amor voy a salvarlo. Y Satanás hirió a Dios en su ser más interior. Y se puso en juego en la esfera universal, espiritual, lo que iba a ser Dios. Y como dice la palabra, si Adán pecó, entonces tenía que ser una persona de la misma talla de Adán, de carne y hueso, sangre, que pudiera sentir como sentía lo humano. Solamente un equivalente de él tenía que vencer al diablo. Y ahí Dios dijo, yo por amor, dijo, me voy a hacer un cuerpo, me voy yo mismo a dirigir el proceso de que una virgen me tenga a mí en su vientre y nazca yo, para rescatar esa creación tan hermosa que fue engañada una vez y le fue quitada la felicidad. Entonces vino Dios y hizo todo el proceso que todos sabemos. Y en ese sacrificio ya se puede, imagínate a Dios, cómo lo dejaron. Y Dios aguantando todo eso porque tenía que demostrarle a la parte espiritual, al mundo espiritual, que estaban los ángeles buenos y los malos, todos pendientes por si él se arrepentía, que derecho tenía Dios porque no había hecho nada malo. Si él se arrepentía, entonces el diablo seguía con el dominio que él había usurpado a Adán, porque Adán tenía la llave de todas las cosas en el mundo, pero cuando perdió, se las quitó el diablo, y la consecuencia quedó que el pecado que se cometía por la desobediencia a Dios era muerte. O sea, la carne iba a morir. Entonces Dios estaba todos en rescate, y Dios soportó todo ese sacrificio, y tenía que ser por medio de un inocente. Ese inocente venía desde los tiempos antiguos, representándose en un cordero de animal, hasta que tenía que cumplirse la dispensación de que ese corderito tenía que ser humano, y llegó Jesús, y él se hizo hombre, ¿no es cierto?, y habitó entre nosotros, y llegó el periodo que tuvo que hacer este sacrificio. Y la sangre bendita de él, porque tenía que correr sangre, cayó a la tierra. Y en la tierra él sacó, ¿no es cierto?, toda esa maldición y pudo liberar al mundo de ese pecado. Por eso es que esa sangre es tan preciosa. Y la sangre de Jesús es vida. Y esa sangre está representada acá en la palabra de Dios. Por eso el que pisotea las creencias de Dios, el que pisotea el sacrificio de la cruz, no sabe lo que hace. Por eso Dios te da entendimiento, porque todos fuimos ignorantes en su tiempo, hasta llegar al conocimiento de Dios. Pero esta revelación que te llega a ti en forma tan bonita, así, gratis, para que la escuches tranquilamente, es luz.
Y Dios dice, yo soy la luz del mundo y yo vine a dar la luz del mundo. En el Nuevo Testamento vino Juan el Bautista, que él dijo, yo vengo, dijo, como luz, dijo, pero a abrir el camino para que la luz verdadera entre en acción. Ese Juan el Bautista desapareció, ya no está, porque desapareció, él murió, ¿no es cierto? Todos sabemos la muerte de él. Pero quedó la luz verdadera y Dios dijo, yo soy la luz del mundo, el conocimiento, y yo soy la vida. Y eso es lo que estamos ahora saboreando en esta tarde. Les voy a leer la porción de la palabra porque estamos diciendo que la cosa va en serio y los tiempos se nos acortan. Y dice en segunda del libro de Pedro, amén, el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer, amén, donde diga el Señor. Y dice así, el día del Señor vendrá. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, estamos hablando ahora, estos son los postreros días y quiero que pongas atención a esto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus propias ideas, sus propios pensamientos, amén, sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ellos también escucharon estas cosas y ellos se burlaban porque según ellos llevan también mucho tiempo predicando estas cosas, pero no sucedían. Amén. Pero ahora estamos en la fecha, en el tiempo de que estas profecías ya están siendo procesadas, ejecutadas. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es lo que le decían en esos tiempos a los apóstoles. Siempre han estado las cosas de que nuestros padres los contaban estas cosas, nunca pasaban. Amén. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí hay un misterio. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Todos sabemos que se predicó la palabra de Dios por esta causa hasta el tiempo de Noé. Y cuando ya no cumplieron, se cumplió el plazo y la gente no quiso reconocer lo que Dios había dicho para que fuesen salvos, amén, Él dejó como salvación, ¿no es cierto?, el arca. La gente no le hizo caso, siguió viviendo su vida común y corriente. Entonces vino el castigo, se cerró el arca, lo que Dios cierra no se puede abrir, y el mundo antiguo pereció por agua. Ahí se cumplió la profecía. Ahora esta profecía te va a explicar cómo este sistema de cosas también va a sufrir la condena que ya está anunciada con miles de años. Amén. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso sale en Génesis 7, el versículo 11. Y acá vamos en el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea Dios, más vale que el Señor siga tardando, para que así muchos de los que no han oído nunca de la palabra de Dios puedan tener oportunidad de poder convertirse y recibir esa salvación tan preciosa y tan linda
Es por esa causa que mucha gente se burla de las cosas de Dios, si debiera el pasado o no debiera el pasado. No entienden que es oportunidad para los que han tardado en reconocer a Dios como su Dios y como su Salvador. Ahora lo estamos entendiendo de que así es. Si Dios hubiese terminado con la tierra cuando yo tenía, qué sé yo, 20 años, yo no hubiese sido salvo de ninguna manera, porque no estaba en nada con las cosas de Dios. Andaba igual que todo el mundo, ¿no es cierto?, buscando sustento de la cualquier forma posible y viviendo una vida, ¿no es cierto?, como quien dice, perdido en este mundo, se podría haber dicho así, sin destino fijo, porque vivía día a día, lo que salía, salía. Y yo creo que así están millones y millones de personas. Pero hay una dirección, hay un Señor que puede hacerse cargo de tu destino y de tu vida, y ese se llama Jesucristo. Amén. Dice, como íbamos diciendo en el 9, ¿no es cierto? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan el Bautista habló mucho del arrepentimiento de Dios. Ahora Dios te habla de que aparte que te arrepientas, tú te conviertas a Él. Amén. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, estos cielos que tú estás viendo, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y cae de maduro que con todo el armamento que el hombre ha construido para destruirse mutuamente, están para quemar todo lo que hay, qué sé yo, no sé cuántas veces. La bomba atómica, los arsenales de bomba atómica, las plantas nucleares que están metidas en todo el mundo, cuando empiece todo esto a estallar en cadena, les puedo decirles que eso tiene una potencialidad que va a activar hasta los volcanes de todos lados, los mares se van a hacer como, va a saltar el agua como quien dice, está hirviendo una olla así, al aire libre así, y eso va a caer sobre la tierra, sobre todas las cosas. Es algo espantoso. Dios lo advierte, pero Dios no lo advierte porque lo va a dar como castigo, sino que lo va a dar como una consecuencia de que lo que el hombre está haciendo lo lleva a ese final. Amén. Dice, esperando en el 11, dice, y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor lo explica así, increíble. La gente hace muchos años atrás no entendían estas cosas, pero ahora que tú las estás viendo, tienes que encontrarle la lógica, porque es tal como el Señor lo decía. Antiguamente las cosas del Señor para estos tiempos, la gente no podía entenderlas, porque eran para estos tiempos. Pero en estos tiempos no hay excusa. No tenemos dónde decirle, Señor, no supe, Señor, no escuché. Porque en todos lados se está contando con bocinas, con parlantes, las cosas que están por venir, porque así Dios lo dispuso. Dios quiere que muchos se salven, que todos se salven, pero solamente los valientes, los decididos, los que quieren salir del montón para poder pedirle a Dios, ¿no es cierto?, consejo y sabiduría y poder adherirse al cuerpo de Cristo, eso heredarán el reino de Dios con Dios. Mas los otros, los que se queden ahí pegaditos, ¿cierto?, con sus costumbres y con sus tradiciones, desechando las cosas de Dios, pues van a tener que pagar el precio también por eso. Ahora el Señor le está hablando a todos, dice, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Uy, uy, uy. La fuerza que tenemos esa atómica, las que hay, ¿no es cierto?
Ya no hay solamente de kilotones, sino que ahora están de protones y no sé cuántas cosas más. Y todo eso, ¿quién va a tener control cuando empiecen a quemarse unas por otras? Cuando se tiren sin miramiento a los arsenales que ya están ubicados por las vías de GPC y de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, que se llama dispararse hasta de los satélites, a las bases nucleares que tiene cada nación, ¿no es cierto?, en distintos lados, porque va a ser lo primero que van a tratar de destruir para, ¿cómo se dice así?, dejar atado a la nación poderosa. O sea, todos van a querer eliminar al enemigo o dejarlo, ¿no es cierto?, así, poco menos que inválido, para que no les pueda seguir haciendo daño. Ser una guerra sin precedentes. Amén. Amén. Dice, pero nosotros, los habla a nosotros, los que ya estamos entrando en los caminos de Dios y hemos tomado las cosas en serio, y a ti, que tú estás escuchando y que también necesitabas un refuerzo para saber de que sabes tú que son más de 500 millones de cristianos que están firmes con el Señor, en el cuerpo del Señor, sea guiándose por la palabra, ¿no es cierto?, de la Biblia misma, así como estamos diciendo ahora nosotros, ¿no es cierto?, en forma sencilla, vistiendo, ¿no es cierto? No necesitamos tanta atuenda sagrada como la cosa dice, porque la consagración ya la tiene Dios en la parte interior, en lo íntimo. Respeto todas las otras iglesias y todas las cosas, pero en lo que de Dios yo comparto lo que la Biblia dice. Tú puedes predicar la palabra, tú puedes bautizar, tú puedes incluso casar a ciertas personas si tienes el conocimiento de la palabra, porque la palabra no te da títulos honorarios, sino que el Espíritu Santo es el que te va poniendo a ti dones para que hagas cosas que según la tradición de los hombres tiene que ser solamente por instituciones ya establecidas y hechas con estatutos y cosas de hombres. Yo estoy por la palabra del Señor como una cantidad de millones y millones de cristianos que toman la palabra de Dios de la fuente misma, bíblica. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevos en los cuales mora la justicia. Eso es lo que nos espera, ¿no? Y por eso hay gozo, hay una alegría dentro de mi corazón, porque pase lo que pase, la muerte para nosotros, como decía el apóstol Pablo, si él tuviese que elegir entre morir y irse al cielo, él decía, bueno, la verdad, dijo, yo prefiero quedarme aquí en la tierra si es por causa de la palabra, para que muchos más, por medio de las predicaciones de él, pudieran recibir la salvación. Pero también dijo, me gustaría estar en el cielo para gozar de lo que está diciendo aquí. Cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Dice que es una paz que no te la puedes imaginar, vivir bajo la esfera, bajo el ambiente, bajo lo que Dios tiene todo saneadito, un aire sin contaminación, la naturaleza totalmente sana. Es algo que no te puedes imaginar, pero sí, por fe, tú puedes verlo, por fe, porque todo esto existe y está claro. Y sigue, dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Eso es lo que Dios quiere para que tú puedas lograr estas cosas tan bonitas y preciosas. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el temor de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora les puedo decirle a los que no creen y a los que creen que los enemigos más grandes de la iglesia de Dios no son los que no creen, porque ellos lo hacen por una forma de incredulidad. Los enemigos más grandes, los anticristos más grandes están dentro de la misma iglesia,
dentro de el mismo cuerpo de Cristo, que se hacen pasar por cristianos nobles y justos y entran a las iglesias sagaces con ropita de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Una vez que consiguen lo que quieren y se sienten liberados, ellos se sienten superiores incluso a los que lo están instruyendo y tratan incluso de destruir lo que más pueden a su paso, sacando todo tipo, como dice la palabra, de argumentos propios, como dice acá, ¿no es cierto? Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hacen muchos años y andan de iglesia en iglesia, no producen más que dolor y tristeza, llenan una silla para después dejarla vacía, y eso no está bien según la palabra de Dios. No contento con eso, salen criticando de los que le han tendido su mano y le han dado de comer de la propia mano, mordiéndola así, de esta manera, la mano a los hijos de Dios. Aquí en la tierra no hay iglesia perfecta, pero muchos no lo entienden y la andan buscando. Y la buscan dentro de los hermanos que con mucho esfuerzo están luchando también con su propia vida, llevando sus familias adelante, sacando adelante las tareas de la iglesia, para que después muchas personas que sin tener ningún tipo de trabajo, digamos, comprometido, se dediquen solamente a gritar, a criticar y a destruir. Tengan cuidado de esto, porque en estos últimos tiempos la palabra ya nos advierte. Vendrán muchos burladores y muchos falsos Cristo. Mucha gente que vendrá, ¿no es cierto?, hablando muy bonito, pero después de un tiempo descubrirás que realmente lo que estaba dentro de ellos eran otros intereses totalmente ajenos a lo que la gente pensaba que eran. Es así un mensaje del Espíritu Santo para todos los que, si están en esta tarea, traten de ver la viga en sus propios ojos y no anden buscando la paja en el ojo ajeno. Esto sea notorio para que todas las iglesias de Jesús puedan ser unificadas en el Espíritu, pero que no haya ningún tipo de celo, ni envidia, ni contienda. Yo oro en este momento por todas las iglesias de todo el mundo, tanto por las pequeñitas como por las grandes, porque sea lo que sea, es del Señor. Y si el Señor los bendice, ¿quién eres tú para maldecirla? ¿Quién eres tú para estropearla? Por eso el Señor dice en esta tarde, si he pecado yo como pastor, pido perdón a Dios por todas las cosas. Y pido perdón también por mi familia, por toda la gente que está alrededor mío, por las amistades, por el resto de los familiares, por todo, porque tiene que partir por casa. Señor, perdóname por todas las cosas, mi Dios, si por obra, palabra, por lo que sea, Dios. Yo ofendí a alguien, me dijo, o alguien está sentido conmigo, mi Cristo Jesús, por cualquier causa que yo desconozco, Dios Todopoderoso, te pido perdón. De igual manera, esto me trae paz, me trae a mí un gozo y felicidad. Y lo mismo sucederá contigo si en este momento tú haces lo mismo y dices con las mismas palabras parecidas, ¿no es cierto? Y te pones delante del Señor ahora en este momento y dices, Señor, perdóname, porque yo también como persona o como lo que he sido, predicador, o lo que he sido yo, mi Cristo Jesús, una persona, ¿no es cierto?, un hermano de aquí, de acá, y he pecado contra otro hermano, o he pecado en mi familia, o eso, porque acá no hay ninguno que esté libre de pecado, ninguno. Y sabes tú que la hora del Señor nosotros vamos caminando en el Señor con nuestra fuerza, con nuestro ánimo, pero muy poco podemos lograr. Solamente cuando Jesús, Él interviene en nuestras vidas, ahí la cosa cambia. Ahí nosotros corrimos, andamos felices. Así que yo este mensaje te lo dejo para ti, para que andes en paz, en comunión con todo el mundo, como dice la palabra. Ese es el verdadero cristianismo, que crezca una iglesia allá, crezca una iglesia acá, fabuloso, lo apoyamos en todo el sentido de la palabra, pero no salgas de una iglesia donde se te puso el Señor ahí, para después ir hablando cosas de la iglesia donde estuviste, porque no está ok
ante las cosas de Dios. Así que el Señor los bendiga grandemente y los dejo con esta enseñanza porque todos estamos para aprender. Y no te olvides que somos imperfectos. El que los va a dar la perfección poquito a poquito es nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga grandemente, que tengan una linda semanita y nos seguimos viendo. Un saludo de Casa Iglesia Jesús Vive, de acá de Lund, Suecia. Un saludo para todos, sobre todo para la gente de Holanda, de la Iglesia de Manuel. Tenemos muy lindo contacto con ellos, con nuestra hermanita Luz María Moraga. Amén. Y muchos otros hermanitos. También un saludo muy grande, ¿no es cierto?, a las guerreras, ¿no es cierto?, que ya saben a quién me dirijo, que también están dándole mucho ánimo, estas mujeres, predicando la palabra en muchos lugares y proclamando la palabra de Dios, porque le abre los ojos a muchas mujeres de todas las edades, predicando palabras muy bonitas y dando ánimo y aliento, y también le despiertan a muchos hombres que están dormidos o que están perezosos, y también les llega la palabra de esta manera. Así que Dios bendiga a todas las mujeres. En el nombre del Señor Jesús lo pido. Amén y amén, Señor Jesús.